Cuando quieras, Tony, si Sí, sí. empezamos o Bueno, esperamos unos minutos más para que termines no, de igual ahora ingresar. empiezo con un repaso, así que a medida que van ingresando. Bueno, la semana pasada habíamos visto que la preservación constituye una forma de administración de las colecciones y la planificación de medidas para garantizar la permanencia física de los documentos y de la información registrada en ellos. También habíamos visto que las bibliotecas, los archivos, los museos se encuentran amenazados por problemas de deterioro y daño. Habíamos hablado de inestabilidad química, de condiciones ambientales inapropiadas, de prácticas de almacenamiento y manipulación inadecuadas, de desastres naturales, de hurto y vandalismo. También habíamos hablado de que eh, era conveniente empezar con el cuidado preventivo adecuado en las condiciones en tanto a las cuestiones de almacenamiento, manipulación y seguridad. Habíamos hablado que la preservación incluía diversos procedimientos que van desde el control del medio ambiente hasta los tratamientos de conservación. Habíamos hablado de la planificación de la preservación, que habíamos dicho que la preservación es un elemento integral de la misión de una institución cultural, y la planificación para la preservación debe formar parte de un plan estratégico, o sea, debía formar parte de la política de la institución. También dijimos que en el marco de la familia de las normas ISO 9001, eh, la gestión de las actividades para coordinar una organización en cuanto a su preservación tenía que ver con fijar objetivos, asignar responsabilidades, proporcionar medios y medir rendimiento. También dijimos que, que implementar un sistema de gestión de la preservación implica determinar las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas, establecer las políticas y los objetivos de preservación, determinar procesos y responsabilidades para alcanzar los objetivos, determinar y proveer recursos para alcanzar esos objetivos de preservación, establecer los métodos para medir efectividad y eficacia de los procesos que están involucrados, realizar las mediciones, definir los medios para medir las no conformidades que tenemos dentro de los procesos, eliminar las causas de estas no conformidades, y definir y aplicar un proceso de mejora continua. También dijimos que un buen plan de preservación es realista y práctico, ya que no debe sobrepasar las capacidades resolutivas de la institución. Si bien el plan contempla todas las necesidades de preservación, ha de centrarse en las etapas que pueden realizarse con los recursos existentes y los que la institución puede reunir. También dijimos que, como ejemplo, ¿no? Si considerábamos el ambiente de una sala de museo o reserva de documentos o libros como un sistema, las variables a considerar son materia, energía, espacio y tiempo. Hablamos también de diagnóstico, también hablamos de, de que hay una interacción de los objetos con los materiales que lo conforman, o se interaccionan entre sí, aparte de con el contexto, y que también la conservación preventiva, la preservación, la conservación curativa, la restauración, constituyen
la conservación del patrimonio cultural tangible. Y también habíamos hablado de que si bien los términos preservación, conservación, restauración están definidos, no así las prácticas o las actividades que conforman esta terminología en cuanto a sus estándares, dado a los problemas idiomáticos por un lado, y también a las cuestiones relacionadas a la terminología propia de cada uno de estos términos teóricos que conforman la disciplina de conservación y restauración de bienes culturales. Bueno, dicho esto y haciendo este pequeño repaso, vamos a continuar con lo de hoy. Muy bien. Hoy lo que vamos a trabajar es justamente con lo que tiene que ver con el diagnóstico. Y vamos a explicar los fundamentos y las herramientas para el registro de las colecciones y digamos, nos vamos a enfocar en objetos en soporte papel, que es lo que vamos a encontrar en bibliotecas y archivos. Entonces, el primer paso en el establecimiento de una política de preservación es identificar las situaciones reales en las que se parte, mediante la evaluación de los problemas y de los recursos a través de un proceso de diagnóstico. Este proceso de diagnóstico consta de dos etapas principales: la identificación de los riesgos en la estructura edilicia y la evaluación del estado de conservación de las colecciones. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una evaluación del estado de conservación de las colecciones y luego voy a generar un plan de preservación a través de lo que relevé en este diagnóstico en cuanto a las colecciones, también tengo que hacer lo propio con las instalaciones. ¿Por qué? Porque justamente, o sea, no voy a intervenir algo que voy a gastar dinero, voy a gastar todo tipo de recursos para que vuelvan a las mismas situaciones en las que se encontraban. Entonces, estas dos etapas principales van, digamos, unificadas, tanto lo que tiene que ver con la identificación de los riesgos en la estructura edilicia y la evaluación del estado de conservación de las colecciones. Entonces, para establecer una política de preservación, como primer paso se debe identificar las situaciones reales de las que se parte mediante la evaluación de los problemas y de los recursos. Eso por un lado. Y por otro, también el proceso de diagnóstico tiene dos etapas principales: la identificación de los riesgos de la estructura edilicia y la evaluación del estado de conservación de las colecciones. Entonces, esto es importante, lo debemos tener claro, y bueno, así es como empezamos hoy. Durante la primera etapa se inspeccionarán los problemas dentro del edificio y se presentarán las reformas imprescindibles para la adecuación y el mantenimiento de la infraestructura a corto, mediano y largo plazo. En todas las herramientas que se utilicen para el registro de información deberá figurar la información de la institución. O sea, toda aquella herramienta que yo genere para el registro de información, o sea, en cuanto a lo que voy a relevar
dentro de las cuestiones edilicias, siempre tiene que figurar la información de la institución donde yo voy a realizar la tarea. ¿Mm? Mínimo estas cuestiones. Y algo que es muy importante, siempre preguntar si hay capacitación de conservación en el personal. Bien. Para realizar esta primera etapa es preciso el relevamiento de las condiciones edilicias, comenzando por la información sobre la institución, su ubicación geográfica y condiciones del entorno. Como ustedes ven en esta imagen, se tomó desde el exterior, desde una ventana, justamente para hacer la evaluación del entorno. Recuerden siempre que no lo hice en el repaso, o se me pasó, pero esto siempre lo hacíamos desde un enfoque sistémico. O sea, el subsistema, que en este caso es el edificio, está ubicado en algún lugar dentro de una ciudad. Estamos viendo dentro de ese subsistema como este otro subsistema, su barrera física definida, que son sus paredes, sus ventanas, su techo, cuida de los materiales que están dentro de esta institución, ¿sí? Entonces, como ustedes ven en la diapo, el edificio tiene un emplazamiento, la descripción del entorno, ¿sí? Ahí se describe la temperatura y humedad relativas del exterior y del interior, las precipitaciones, los vientos, la calidad del aire, los pavimentos, fuente de agua, insectos. Es distinto, digamos, en este caso, esta imagen que estamos viendo, no es lo mismo una institución que está ubicada en una ciudad, por ejemplo, a otras que están ubicadas en un contexto rural, ¿sí? Las problemáticas son distintas. Bien, otra cuestión importante, antes de comenzar la recorrida por el lugar, se solicita un plano de las plantas con el objetivo de recorrer en orden sin omitir ningún sector y para facilitar el registro de las observaciones. Esto es muy importante. Si la institución no dispone de este documento, se debe realizar un esquema. ¿Mm? O sea, se empieza a hacer todo este relevamiento, si nosotros lo hacemos como tercerizados o somos parte de la institución, se parte, digamos, siempre de un esquema o de un plano para poder justamente identificar cada uno de los lugares que se hacen los relevamientos para el diagnóstico para un futuro plan de preservación. Bien. La descripción de la estructura edilicia, sus materiales y estados de condiciones, debe respetar un orden que será siempre el mismo para cada sector que se visite, en este planito que nosotros vimos. Esto es con el fin de obtener la información de forma ordenada, lo que permitirá que no falte ningún ítem y facilite luego la confección del informe de diagnóstico. También es importante tener presente registrar el estado de los pasillos y de los espacios comunes, no solamente donde están los materiales o los distintos espacios que conforman el lugar, sino también aquellos lugares comunes como pueden ser los pasillos, patios, cocina y demás. El orden sería este que ustedes están viendo en la diapositiva, ¿no? Techos, materiales. Después, yo les voy a mostrar un documento que ustedes lo tienen en la bibliografía, que es justamente con el que se trabaja en cuanto a las materialidades físicas, químicas de la Universidad Nacional de las Artes, donde ustedes van a ver algunas planillas
y también algunos ejemplos en cuanto a los materiales. No me quiero adelantar porque todavía no hemos visto eso. Y a veces pedir cómo realizar limpieza, con qué las hacemos. eh, no es por donde se empieza. Justamente hay que empezar por entender primero y ver cuáles son las problemáticas que tenemos, ¿sí? Para luego entrar a los que serían los programas de conservación. O sea, empezar a través de ver cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, ¿sí? O sea, intervenir el objeto y saltar toda esta cuestión que estamos viendo ahora, es como empezar al revés y empezar mal, porque, digamos, para poder intervenir un objeto, primero tenemos que empezar a entender todo esto. ¿Y por qué estamos haciendo esta cuestión, digamos, de relevar un edificio y en este orden? Por lo que les decía antes, no vuelve ningún objeto que fue intervenido o con una conservación interventiva a un lugar donde que no fue puesto primero en condiciones. Porque siempre vamos, o sea, entramos siempre en un círculo vicioso. O, digamos, la conservación, ¿qué es lo que hace? Les voy a dar un ejemplo. Si, si la institución donde trabajo tiene talleres que se encargan de la restauración de objetos, o un taller de conservación, o un laboratorio de conservación dentro de la institución, lo que va a suceder es esto. Hay un bibliotecario que se encarga de las cuestiones relacionadas a la conservación, que va observando, observar en el sentido de cuidar lo que tengo delante de mi cara, o sea, de lo que voy mirando, y ve, por ejemplo, 3 o 4 libros mojados. ¿Qué es lo que se hace? ¿Se llevan esos libros y se restauran? No, lo que se hace es ir al lugar y ver cuál es la causa del origen. ¿Pero dónde estaba eso? Eso estaba en el plan de preservación. O sea, cuando yo hago el diagnóstico y voy haciendo las observaciones de cada uno de los sectores que componen mi unidad de información, voy tomando nota de los techos, las paredes, los pisos, la iluminación, la ventilación y demás, y voy generando los planes, perdón, el plan de preservación, y dentro de este plan de preservación van a estar los programas de conservación. De ahí se van a desprender. Tal vez genere un plan de limpieza, genere un plan de restauración o de conservación interventiva. Cuando hablo de restauración estoy hablando de conservación interventiva. Yo pienso de restauración como parte de la conservación. Entonces, la limpieza, por ejemplo, que parece algo común, dentro de la conservación, dentro de los planes de preservación, es algo que es fundamental y no es para nada común. O sea, la limpieza se planifica y la limpieza tiene un responsable. Y la limpieza, además, se utiliza como supervisión, ¿sí? O sea, es como nosotros vamos viendo el estado de nuestra colección todo el tiempo. Por eso tiene una periodicidad y por eso tiene un responsable y por eso tiene una planificación. Bien. Entonces, decíamos que la descripción de la estructura edilicia, sus materiales, el estado de condiciones debe respetar un orden que será siempre el mismo para cada sector, que es este que ustedes están viendo acá. Y también decíamos que debemos registrar el estado de los pasillos y de los espacios comunes. Ahora vamos a ver ejemplos de registros fotográficos que acompañan al registro escrito y muestran con claridad lo que se describe. Entonces, cuando nosotros hacemos el relevamiento, aparte de lo que escribimos, ¿no? de la descripción del estado de cada uno de estos sectores que vamos haciendo el relevamiento, también hacemos un registro fotográfico.
Este registro fotográfico tiene un instructivo. No es que sacamos fotos así, vamos, sacamos fotos, sacamos acá, sacamos ahí, sacamos... No. Hay un instructivo que me dice qué cantidad de fotos yo saco, dónde tengo que sacar, qué es lo que registro. Y esto está en relación directa con lo que se describe. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros, al hacer un registro escrito y un registro fotográfico, estamos generando más documentación. Y al generar más documentación, lo que hacemos también de alguna manera es generar un procesamiento mucho mayor en el tiempo. Si esto no está, digamos, ya planificado y no está ordenado de un instructivo para estas actividades. Entonces, ven, acá tenemos ejemplos. Hay una descripción del estado de las paredes, una descripción también en cuanto a las instalaciones eléctricas, hay materiales en el piso. Esto por lo general se hace desde la gestión visual, con un entrenamiento en 5S para la observación. La 5S es un sistema que tiene que ver con el orden y la limpieza, es un método japonés, pero bueno, no voy a extenderme en esta cuestión, pero sí quiero que ustedes vean cómo se hace una fotografía. O sea, yo voy a hacer una descripción, por ejemplo, de este tablero, ¿sí? Pero la imagen va a ser mucho más clara que seguramente cualquier descripción que yo pueda llevar adelante con respecto al estado de este tablero, ¿no? de esta instalación eléctrica. Bueno, aquí tienen también en cuanto al mobiliario, en cuanto a los libros, a la biblioteca, cuestiones relacionadas al sistema de incendio, ¿sí? Pues, se ve claramente, hay una escalera, el estado de las paredes, bueno, techos, pisos, tinglados, conexiones eléctricas, problemas de humedad, caños que pasan por arriba de la colección, problemas, acá vemos problemas en el piso también que tiene su originalidad, ¿no? O sea, hay una restauración ahí, podemos decir en este bien cultural también, vamos a pelear un poquito fino. También esa reparación que tiene levanta polvillo, cuestiones que tenemos que tener presentes, cómo están agarradas las estructuras. Lo ven ahí arriba, la iluminación. Bien. Aquí, como ustedes ven, seguimos viendo los puntos a relevar. Se adelanta por cuestiones de claridad en la explicación, que se van a valorar el estado de conservación de las colecciones, que es lo que ustedes están viendo acá, ¿no? Condiciones del acceso, los tipos de soporte. El EBP es una planilla de evaluación rápida de colecciones, los inventarios, los mobiliarios, descripción de acuerdo si es adecuado o no inadecuado, o es inadecuado, las políticas de desarrollo de los fondos, las colecciones, el almacenamiento, el deterioro de los fondos documentales, la disponibilidad de espacio, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros intervenimos fondos, ¿no? Tenemos que tener presente que siempre hay una ubicación transitoria de los materiales cuando están tratados. Imaginen ustedes, por ejemplo, una cuestión relacionada a una emergencia microbiológica donde ustedes en un sector de la colección tienen un problema con hongos. Tienen que tener un lugar donde tratar esta parte de la colección, justamente para que no se les contamine las demás. Todo eso se va haciendo en los relevamientos que uno hace en los diagnósticos. Acá tienen, por ejemplo, registros fotográficos de mobiliario, materiales y sus estados. Lo ven acá claramente, esto es algo que ustedes seguramente si
los ven en sus bibliotecas, tal vez lo vean también en mejores condiciones porque ya tienen, digamos, tratamientos en cuanto a la conservación, a las cuestiones, a la planificación de la preservación, a la conservación, la restauración, y estos materiales no tengan estas condiciones. Estas son cuestiones que pasan, o ustedes las han visto antes, o las están viendo ahora. ¿Sí? Es normal en una biblioteca, no nos asustamos, estos relevamientos nunca se hacen con una intención de criticar, siempre son para mejorar las condiciones en las que nos encontramos. Todos sabemos con los recursos que contamos en las bibliotecas, siempre son escasos, así que bueno, en la medida que podemos, damos lo mejor para poder llevar adelante, digamos, estas cuestiones relacionadas a la conservación y mantener y tener, digamos, nuestros materiales en las mejores condiciones posibles. ¿Mm? Bueno, esto también lo conocemos. Estos son techos, por ejemplo, de lugares que están altos, no los vemos. En una evaluación tenemos que verlos, tenemos que mirar sobre las estanterías, porque como ustedes ven, esta estantería, las azules, ¿no? Estas que están acá, ¿sí? Se ven suyas, pero limpias al costado. O sea que nosotros podemos estar viendo esto, pero si subimos con una escalerita y miramos, tal vez nos encontremos con esto. Y esto, con un poquito de movimiento de aire, empieza a ensuciar los materiales, ¿no? Bueno, acá ustedes ven también materiales apilados sobre otro techito, donde, o sea, no se ve directamente, pero si hacemos un esfuerzo, lo empezamos a ver. Ahora, si nos entrenamos para verlo, esto se ve rápidamente. Si nos entrenamos un poquito en 5S, esto uno en gestión visual lo ve rápidamente. Por ejemplo, les doy ¿qué es lo que quiero decir? No sé si ustedes observaron que los talleres mecánicos ahora no son más de color azul y gris, son de color blanco. Justamente porque eso es gestión visual, o sea, me permite a mí ver cosas que generan peligros por el estado, digamos, de limpieza que un lugar tiene, digamos, tratando de hacer visibles los problemas. Hacer visibles los problemas significa que a mí me permite mejorar. Cuando yo más visibles haga los problemas, más me permite mejorar. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en estas condiciones sin tenerlo dentro de un plan de preservación, sin tener la planificación, digamos, de la preservación. Justamente estas cuestiones se nos pasan por alto. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. O sea, trabajamos así. Por eso se planifica. Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar contacto con estas cuestiones y empezamos a ver cómo están los sistemas eléctricos, empezamos a ver cómo están apilados los materiales, cuántas cosas están en desuso que no sirven, que estén en este lugar, que generan polvillo, otras cuestiones, por ejemplo, relacionadas a comer dentro de un depósito, tener cestos de basura donde se elimina material orgánico dentro de un depósito de biblioteca, dentro de una biblioteca, dentro del sector de referencia, el tratamiento de los materiales, la falta de señalética, por ejemplo. Estas son todas cuestiones que se van a ir tratando dentro de un plan de preservación y que yo voy relevando en la medida que voy haciendo mi evaluación diagnóstica de las instalaciones del edificio. ¿Sí? Esto sería en cuanto a la primera etapa. En cuanto a la segunda etapa, será valorado el estado de conservación de las colecciones, los fenómenos más importantes que dañan y aceleran el deterioro de todos los materiales y las necesidades en materia de preservación. A la combinación de ambas etapas, o sea, la primera y la segunda, a esas dos combinaciones, o sea, al estado de inicio y a la segunda etapa de conservación de las colecciones, a eso se lo llama diagnóstico.
Y una vez realizado este diagnóstico, es beneficioso el seguimiento de un orden de prioridades, que será la base para establecer, como les decía, el plan de preservación, del que se van a desprender todos los programas de conservación. ¿Entienden por qué es importante empezar a hablar de preservación y después capacitarme en cómo yo voy a tratar esos materiales que tienen que ver con los programas de conservación? Y en el caso de que yo quiera intervenir en materiales, tiene que ver justamente con conservación interventiva. Y siempre es beneficioso para la institución que esto, de alguna manera, esté relacionado con alguna persona que esté encargada, digamos, desde el punto de vista de la profesionalización en cuanto a la conservación y el cuidado de bienes culturales. O sea, está relacionada directamente con la contratación de un conservador. ¿Por qué? Porque no es tarea del bibliotecario conservador, ¿sí? Digamos, intervenir directamente sobre los objetos en cuanto a la conservación interventiva, en cuanto a la restauración del objeto, sino es tarea de identificar las problemáticas que tienen sus colecciones para poder eh, llevar adelante las tareas de programas de conservación, restauración de los materiales que tiene bajo su cuidado. Bien, estos son los materiales que tenemos a nuestro cuidado. Esto lo hemos visto, lo vemos todo el tiempo. Repito, tal vez ya no, porque hay instituciones que tienen preservadores y conservadores y restauradores dentro de la misma institución, y ya estas cuestiones empezaron a modificarse. ¿Mm? Así que bueno, y otras no. Pero esto es con lo que nosotros vemos. O sea, no es una cuestión de decir, uy, mirá cómo está el material, vamos a limpiarlo, sino empezar a meter mano acá y empezar a arreglarlo. Esto que yo le decía antes, ¿no? Porque empezar a arreglar esto es una actividad que tiene que ver justamente con la conservación, en este caso es interventiva, porque ustedes van a trabajar sobre estos materiales. Pero esto no, o sea, acomodar estos materiales y ponerlos en mejores condiciones en las que se encuentran, no lleva un costo. Sí la intervención directa del material, pero ponerlo en mejores condiciones, o sea, estabilizarlos, no lleva un costo adicional. También tenemos que tener presente que en la medida que nosotros empezamos a intervenir sobre estos materiales, la problemática que vamos a tener es que aumenta la colección. O sea, aumentan los metros lineales. ¿Por qué? Porque yo empiezo a sacar los biblioratos que están apilados arriba de los otros, voy a necesitar más espacio. Estas son cuestiones que tenemos que tener presente, y era un poco lo que le decía antes. Cuando nosotros empezamos a meter mano en sobre estos materiales, también tenemos que saber cuáles van a ser, dónde van a ser ubicados estos materiales y qué es lo que necesito para la ubicación de estos materiales. Bueno, aquí ustedes ven, ¿no? Los distintos tamaños en cuanto a los libros, cómo están caídos, cómo se deforman estas materialidades. ¿Mm? Lo pueden ver acá, ¿no? Un libro de mayor tamaño, ¿sí? Junto a otros libros de menor tamaño y materialidades distintas, ¿no? Cuero mezclado con tela, ¿sí? A veces, por una cuestión, acá también es una tensión entre lo bibliotecológico y la conservación, ¿no? Porque esto ya tiene una asignatura topográfica, por lo tanto tiene una ubicación en la estantería. Pero bueno, tenemos que empezar a tener en cuenta estas cuestiones relacionadas a la que es la conservación y en relación a las cuestiones bibliotecológicas. Después vamos a ver un poquito y nos vamos a extender un poquito más en las cuestiones relacionadas a la parte archivística. Pero ustedes ven acá también, no tenemos un problema, porque justamente la asignatura topográfica. Pero hay tres cuestiones siempre a tener presentes de un enfoque sistémico y en una estantería de libros, que son la abrasión, la volatilidad, ¿sí? Y también
lo que conocemos como puede ser la difusión, ¿no? En cuanto a la transferencia de color de un material a otro, ¿sí? También podemos verlo en cuanto a la abrasión, ¿no? Que yo tenga un libro de tela con cuero. Si este cuero entró en desgaste, ustedes conocen la podredumbre roja, y lo que voy a hacer es manchar un libro con otro. Así que son, bueno, cuestiones a tener en cuenta. El tamaño, el gran formato, y miren este libro que está acá, es evidente que este libro en algún momento se va a curvar, o sea, va a tomar un efecto, si se me permite, banana, ¿no? Se va a curvar. ¿Por qué? Bueno, porque está mal ubicado. Y acá es un problema de ubicación solamente, no es otra cosa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esta estantería es pequeña para este material. Aparte está al lado de libros más pequeños. Entonces, por una cuestión física, esto se va a curvar. O sea, no hace falta que se los explique, ustedes se dan cuenta rápidamente. Entonces, teniendo en cuenta las distintas variables que afectan a esta estantería, cuando yo hago el relevamiento, voy a darme cuenta que voy a necesitar solamente aquí la organización de los materiales, porque no están en mal estado. Algunos, bueno, van a necesitar reparaciones, pero si este es el primer programa que se desprende de un plan de preservación, es obvio que al principio voy a necesitar muchas reparaciones, muchos programas de conservación. ¿Sí? Bueno, ustedes ven acá también estos materiales como están ubicados. Bueno, hilos, esto también lo conocemos. ¿Sí? Todo esto está rompiendo los materiales. Bueno, acá también ven muchos problemas que tienen que ver con la inestabilidad de estos materiales que ven acá. ¿Sí? Esto es en cuanto a las colecciones en general. Y aquí tenemos casos, nos podemos encontrar con documentaciones particulares. Manchas, hongos, roturas, ¿sí? De los objetos individuales. ¿Sí? Esto sería el ejemplo de un registro de estado de los ítems individuales, que se hace a partir de los cálculos de cantidad de ejemplares y cantidad que deben de tener la muestra. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ustedes en aquí, ¿sí? No van a hacer un relevamiento de cada uno de los ítems que componen eh, esta, esta biblioteca, ¿no? Este lugar, este espacio. Entonces tienen que tomar una muestra, ¿sí? Ahora esa muestra que ustedes toman tiene que ser representativa de los materiales. Después vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, pero cuando yo tomo las muestras, lo que voy a empezar a encontrar va a ser con estas cuestiones. Entonces, yo tengo que identificar cuál es la problemática en general que tiene esa colección. Recuerden ustedes que cuando empezamos, vimos la unidad anterior, yo les decía que no me voy a enfocar en el objeto único, me voy a enfocar en las colecciones. Uno se enfoca en el objeto único cuando llega a la restauración. Cuando planifica por primera vez la preservación, van a tener muchos problemas de conservación interventiva. ¿Por qué? Bueno, porque justamente no hubo un enfoque en la colección. Entonces va a haber mucho daño individual y deterioro individual. Entonces lo que tengo que hacer es empezar a estudiar esas materialidades que componen mi colección y tomar muestras representativas de estas materialidades. O sea, ¿cuántos libros en cuero tengo? ¿Cuántos libros en papel tengo? Me refiero a cubiertas, ¿no? ¿Cuántos libros a la encuadernación? ¿Cuántos libros en cartulina? Sí, en cartulina, rústica tengo, tapa blanda me refiero, ¿no? ¿Cuántos libros en cuerina tengo? Plastificados, bueno. Y tengo que tomar muestras representativas, no solamente por las distintas materialidades que componen mi colección, sino también para saber cuál es la problemática que predomina en mi colección. ¿Y para qué hago esto? Para tener un presupuesto acertado de lo que quiero hacer.
¿sí? Y no va a estar muy lejos mi presupuesto si llevo adelante esta tarea. ¿Por qué? Y bueno, porque yo para hacer esto o lo tercerizo o lo hago dentro de mi institución, pero lo que sí voy a tener es que asignarle un presupuesto. Ya saber cuántos libros tienen esto, saber cuántos libros tienen esta otra cosa, dónde centrarme, cuáles son las prioridades para atender estos materiales. Entonces, el diagnóstico es una herramienta de la planificación que nos permite evaluar y detectar las problemáticas que afectan a las instituciones y a sus colecciones. La evaluación del edificio debe centrarse en la corrección de los factores potencialmente perjudiciales y la detección de las necesidades apremiantes en materia de seguridad y almacenamiento. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? El medio ambiente de un depósito es un elemento integrado a un sistema que está determinado por sus propias variables y por las relaciones que establece con los sistemas ambientales vecinos. O sea, las variables que yo tengo dentro de mi lugar están en relación directa a las variables de los lugares vecinos. Por eso, cuando hacemos la evaluación del edificio, también evaluamos su contexto. O sea, todos los sistemas son subsistemas y todos están relacionados. Por eso yo tengo que ir del edificio hacia adentro. O sea, las condiciones que yo tengo en mi depósito van a depender de las barreras físicas que tenga ese depósito y que tenga mi edificio. O sea, de nada sirve ir hacia prácticas sobre los materiales, prácticas interventivas de conservación, me refiero a la limpieza, a reintegración de lagunas, a tratar sobre el material, si yo tengo una rajadura en el techo. ¿Para qué había hacer esto? Si voy a volver a tener el problema. O sea, invierto dinero en nada. A veces no, conviene siempre atacar la causa raíz de mis problemas. Para eso hago esto, para detectar cuáles son los problemas que tengo y eliminarlos. Tengo que buscar las causas de mis problemas, no empezar a intervenir el documento, sino identificar las causas que me provocan el problema en el documento. Por ejemplo, si yo tengo préstamo a domicilio, tal vez la causa esté justamente, digamos, en el daño, el deterioro de mi documento, o la aceleración del deterioro, esté en el préstamo. ¿Por qué? Y porque yo no tomo medidas. Por ejemplo, viene un usuario y me pide un libro. Ahora, este usuario mete el libro en una mochila donde lleva su alimento. Por ejemplo, lleva una banana. Y el libro lo mete dentro de la mochila y la banana se revienta. Bueno, doy este ejemplo porque me parece que es gráfico y se entiende perfectamente lo que quiero decir. Un plan de preservación contempla entregar ese libro en una bolsa de celofán, en una bolsa plástica. Por ejemplo, eso es una medida de preservación que disminuye la conservación interventiva de un material. La pensé antes. Otra cuestión puede ser 10 puntos que yo tenga, digamos, en el puesto de préstamo domiciliario o de préstamo en sala, tenga 10 puntos relacionados a la preservación del material. Por ejemplo, no subraye con virome los libros. No trabaje con virome cuando consulta un libro. Por ejemplo, ¿sí? No coma sobre el libro. O la institución puede entregar un lápiz, ¿no? Para cuando va a hacer la sala en consulta, es una institución, digamos, que tiene recursos, y puede entregar un lápiz, puede entregar un señalador con 10 puntos básicos de preservación sobre los materiales y su cuidado, puede firmar, puede poner dentro de esta bolsita de celofán que les decía, perdón,
digo celofán porque soy antiguo, de esta bolsita plástica, los 10 puntos en un papel fotocopiado que lo mete adentro del libro cuando lo lleva a préstamo, ¿sí? O cuando ingresa a la sala, para que la persona lo vea, o puede firmar cuando se le entrega el libro y hacerle leer estas 10 cuestiones. Son ejemplos. Bien. Como decíamos, existe una marcada interrelación entre los diferentes subsistemas que conforman la unidad de información. Por tanto, la descripción ha de comenzar con el examen general del edificio hasta alcanzar los niveles descriptivos más elementales, que era lo que les estaba diciendo ahora. La evaluación de los factores potenciales de degradación es indispensable tanto en el momento de determinar las necesidades en materia de conservación preventiva como a la hora de decidir la implementación de un sistema de climatización o las necesidades básicas como es un plan integral de control de plagas. O sea, todo esto está íntimamente relacionado, no son cuestiones separadas. Porque tenemos que tener en cuenta que gran parte de las causas de destrucción de la documentación se encuentra en el interior del propio edificio, el medio ambiente interior y su relación con el externo, las instalaciones inadecuadas y obsoletas, fuentes generadoras de contaminación interna y las actividades potencialmente peligrosas para la documentación. Una de las causas más graves de destrucción de la documentación en bibliotecas es el desgaste físico que implica la consulta. Todo esto que les acabo de mencionar recién. Y el propio uso del libro. Sin tener en cuenta la mala manipulación. O sea, subirme, pisar un estante para tomar un libro de un lomo y así con la punta del dedo lo tomo, tiro para abajo y le arranco el lomo. Sin tener en cuenta esto. ¿Sí? Estas actividades deben ser celosamente evaluadas para corregir los hábitos nocivos de los trabajadores y de los usuarios. ¿Sí? O sea, no solamente debo corregir las actividades y los hábitos del usuario, sino también de los trabajadores. O sea, esa es una actividad de preservación. Con eso voy a tener una reducción en lo que es la conservación de los materiales. También está dentro de los planes de preservación la capacitación tanto del usuario como del trabajador de la unidad de información. La evaluación de las colecciones es una herramienta de las dos etapas que habíamos hablado antes. Digamos, una era la del edificio y la otra es la de las colecciones. Entonces, es una de las dos cuestiones más importantes. Hago hincapié en esto porque después, bueno, ustedes tienen que responder un cuestionario al final y esto seguramente va a estar. Así que tengan presente esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué son las más importantes? Pues son las más importantes del diagnóstico para la correcta planificación de los programas de conservación. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no?, la evaluación de colecciones nos va a permitir obtener datos generales sobre su condición física y establecer los patrones de alteración significativos de los materiales que alberga esa institución o la de ustedes. ¿Sí? Entonces, para eso lo hago. ¿Se acuerdan lo que les dije recién? Ustedes toman una muestra representativa de su colección, es de 10.000 libros. De estos 10.000 libros, ustedes tienen que tomar una muestra representativa. Y sobre esa muestra representativa, hacer la evaluación de la colección.
¿Para qué? Para poder fijar un presupuesto en cuanto a la problemática que tienen estos materiales, la problemática, pero la más significativa dentro de las distintas materialidades que ustedes tienen. ¿Mm? Por ejemplo, puede ser la presencia de daños físicos por una incorrecta manipulación, que era lo que estábamos hablando recién. ¿O qué formatos y materiales presentan mayores problemas de conservación? Por ejemplo, pueden ser las encuadernaciones de media pasta del siglo XIX. ¿Ubican esos libros que tienen un lomo de cuero y tienen como un papel marmolado que son, por lo general, son de fines del siglo XIX? ¿Ubican? Esos libros, ustedes los ven adentro, las hojas están marrones y las tocan y se rompen. Bueno, eso es una problemática también que nosotros podemos identificar dentro de una evaluación de colecciones. Entre otras, ¿no? La mala manipulación, problemas de formato, problemas de los materiales que constituyen, en este caso, los libros de fines del siglo XIX. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Esto nos va a permitir establecer las diferentes políticas y decir cuál es la más adecuada, ¿sí?, en cuanto al tratamiento de nuestra colección. Entonces, tomo nota de esto. La evaluación de colecciones permite obtener datos generales sobre su condición física y establecer los patrones de alteración significativos que los materiales tienen. O sea, que los materiales tienen los que están en su custodia. O sea, yo, al realizar la evaluación de las colecciones, ¿sí?, obtengo datos sobre la condición física y puedo establecer los patrones de alteración que tiene, o los patrones de alteración significativos que tiene esa colección. ¿Mm? También es importante saber, seguramente, como estuvimos diciendo a lo largo de estos encuentros, ustedes se preguntan por el costo. La evaluación de un diagnóstico de estas características, como que estamos hablando, es de bajo costo. Y no involucra mucho personal, pero debe ser realizado en poco tiempo, pero esto va a ser siempre y cuando se hayan desarrollado las herramientas de manera previa. O sea, ustedes para hacer esta evaluación tienen que tener herramientas ya diseñadas. Estas herramientas se diseñan para hacer un examen exhaustivo y rápido. ¿Para qué? Para que el informe final que presentan tiene que ser realista y proponer medidas escalonadas. Para ello debe tener un orden de prioridades y también un calendario de actividades. O sea que uno no hace un diagnóstico así como así, sino que lo hace con herramientas ya diseñadas. Hoy vamos a ver algunas. Entonces, el diagnóstico es un instrumento de trabajo esencial para la planificación de la preservación, nos permite obtener datos sobre la colección y su contexto, con un elevado grado de verosimilitud de la dimensión de los problemas presentes en la institución. Eso es el diagnóstico. Y la primera herramienta para hacer el plan de preservación. Esto es un diagnóstico, lo que les acabo, lo que tienen escrito ahí. ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, voy a hacer una introducción ahora, pero después les voy a mostrar un documento que ustedes lo tienen como bibliografía, pero les voy a hacer una breve descripción primero, para que quiero que se queden con esta última reflexión, ¿no?
sobre lo que estuvimos hablando de herramientas, diseño de herramientas para hacer el diagnóstico, cómo obtenemos estos datos a través de estas herramientas, cómo vemos el contexto donde están ubicadas nuestras colecciones y cómo llegamos a tener cierto grado de veracidad en cuanto a la magnitud de los problemas presentes en la institución. ¿Cuál es la dimensión de estos problemas, ¿no? Tengo que cambiar verosimilitud con magnitud porque vamos a decir la dimensión de estos problemas. Bien, ya ahora voy a empezar a hablar de cómo los objetos entran a un proceso de intervención, que tal vez es lo que a ustedes más les interesa. Cuando un objeto entra al proceso de intervención, se considera si este objeto es único o es parte de una gran colección o fondo. Eso es lo primero que yo voy a tener que observar. Si el objeto es único o es parte de una colección o un fondo. Un documento, por ejemplo, una carta, un acta, una obra de arte, si bien son parte del acervo de una institución, por alguna razón se separa del grupo y así se va a tratar. Pensemos en esto. Yo tengo una carta que pertenece a un grupo de documentos, pero esta carta tiene alguna problemática por la cual yo la separo del grupo y la voy a tratar. Este es un documento único. Si bien es parte de un grupo de documentos, es un documento único. En general, esto lo sabemos, todos los objetos ya tienen asignados números o código de registro. Pero algunas instituciones, como los archivos, tienen registrados o inventariados como unidades mínimas, ¿sí? Contenedores con varios documentos, y no realizaron registros de cada uno, por lo cual no están individualizados. Si por alguna razón alguno de ellos o todos entran en algún proceso de intervención, se deben registrar y documentar a cada uno de ellos. O sea, no ingresa ningún documento de archivo. Digo de archivo porque ya todos sabemos que la archivística va de lo general a lo particular y en general se queda en lo general. Pero, si yo voy a intervenir a nivel de conservación, documentación, que está dentro de una caja, yo tengo que saber que esa documentación no está identificada. Por lo tanto, visto desde la conservación-restauración, yo necesito que todo ese material esté identificado. Bien, ¿por qué? Porque es imprescindible registrar el orden en que está guardado en el contenedor, ya que esa unidad será desarmada en el proceso, luego del cual habrá que reubicar las partes tal como estaban. O sea, yo no ingreso ningún documento a un proceso interventivo sin que antes haya estado identificada, no solamente como ente individual, sino también qué orden tenía dentro de todo el orden documental. O sea, si es el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el orden que ya el documento tenía. Si antes o después esa materialidad, esa caja que contiene documentos, fue alterado el orden, yo lo desconozco. Pero el orden con el que a mí me lo dieron, ese orden yo lo mantengo tal cual como está. Por eso es importante que cuando ingresa un archivo, desde el productor ingresa a la identificación, ¿sí? Dentro
del lugar donde va a ser procesado, se identifique el orden con que vino. Y la única manera de identificar el orden con que vino esa documentación es ítem a ítem. No hay otra manera. No hay otra manera. Si yo quiero mantener el orden natural con que eso vino, yo tengo que verlo ítem a ítem. Pero es tarea del conservador. O sea, nosotros trabajamos folio a folio. El conservador trabaja folio a folio. Entonces, cabe aclarar que cada objeto que entra al proceso de intervención, ya sea considerado como único por sus características o como parte de un grupo, forma parte de un contexto. ¿Sí? Cada documento, aunque sea único o forme parte de un grupo, forma parte de un contexto. Esto es muy importante. Forma parte de un sistema mayor. Y este sistema mayor debe ser estudiado y tal vez controlado, que era lo que les decía. Si yo no voy a controlar el sistema mayor, no me sirve trabajar sobre la unidad. ¿Por qué? Y justamente porque va a pasar a tener las mismas problemáticas que tenía antes de ser intervenido. Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser una cuestión relacionada a la cuestión edilicia. Puede ser mala manipulación. Si yo no corrijo esto y sigo teniendo mala manipulación, evidentemente haber intervenido el documento no me va a servir de nada. Por eso, un sistema mayor, este sistema mayor debe ser estudiado y debe ser controlado. Para entender, interpretar y luego diagnosticar las causas que produjeron los daños y avance el deterioro, que van a justificar el ingreso a un proceso interventivo. ¿Sí? O sea, el estudio de del sistema mayor me va a permitir esto, ¿no? Entender, interpretar, diagnosticar las causas que produjeron el daño o la aceleración del deterioro y que justamente van a justificar el ingreso a un proceso interventivo. ¿Mm? Muy bien. En el documento que les voy a mostrar después a continuación, dentro de un ratito, se desarrolla el proceso de registro y documentación, tanto para objetos considerados como únicos, como para una colección compuesta por varios objetos. Les voy a mostrar el diagrama de un proceso, cómo se lleva adelante un proceso de registro. Les voy a mostrar, ustedes lo tienen, ¿no? O sea, lo tienen como bibliografía, un instructivo para el registro fotográfico y también van a tener herramientas para registrar información y cómo se completan estos registros, tanto de objetos individuales, como colecciones, como contexto. ¿Mm? Ya las van a tener, las van a ver. Por ello, les estoy contando todo esto, pero necesitan todo este marco teórico para poder interpretar el uso de estas herramientas. Cuando las veamos, se les va a aclarar un poco más de lo que estamos hablando ahora. Esto es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Las características que hacen que a un objeto se lo considere único, que este objeto se lo considere único, puede ser que realmente no haya otro objeto similar, que este sea el más representativo o muy importante, o alguna otra que lo separe del grupo al que pertenece. Como por ejemplo puede ser estar elaborado con diferentes técnicas que los otros. Estos son algunos ejemplos, entre otras cuestiones que lo pueden hacer único. Esto hace que la documentación que se realice durante el proceso
sea más exhaustiva. O sea, cuando el documento es único, la documentación que lo representa, el registro que lo representa, es más exhaustivo. ¿Por qué? Y porque justamente necesitamos tener más información sobre el objeto. ¿Mm? Por ejemplo, que sea un objeto que se selecciona para la exhibición. Pero yo selecciono un objeto que va a ser expuesto. Entonces, yo ese objeto voy a hacer un relevamiento, ¿sí? Que va a ser exhaustivo. También puede ser un objeto que va a ser objeto de estudio de una investigación. O, el más común, una obra de arte. Como ustedes se dan cuenta, el registro que yo voy a hacer sobre una obra de arte no va a ser el mismo que voy a hacer sobre un libro. Salvo que este libro ya sea entendido como obra. Por eso decía un objeto que haya sido seleccionado por una exhibición, que puede ser ese objeto un libro. ¿Mm? Entonces, vamos a tener una planilla individual de registro y tratamiento, donde hay campos que permiten el registro de actividades, como los estudios que se realicen sobre el material y los resultados, la propuesta de intervención que se hace a priori y los tratamientos que realmente se lleven adelante. O sea, si yo a priori identifico algún tipo de intervención que se le va a hacer al material y después los tratamientos que se hacen son otros, se explican las causas de por qué se hace este cambio. ¿Sí? O sea, todo tiene que estar registrado, a eso me refiero. No es que si yo a priori había pensado en un tratamiento y después, cuando hago un estudio más pormenorizado, hago un cambio en esto, eso debe ser explicado. Si hay un desvío en el tratamiento, debe ser explicado por qué lo hago. ¿Entienden? Porque a veces no. ¿Por qué es mejor empezar desde acá y no eh, saber cómo se interviene un material, cómo se pone papel japonés para registrar una laguna? O sea, es fundamental que yo entienda esto. Los tratamientos de conservación-restauración son criterios de una disciplina. No son cosas que se hacen así porque sí. Como tampoco la encuadernación tiene los mismos criterios dentro de lo que es entendido como encuadernación pensada desde un oficio a una encuadernación pensada desde la restauración-conservación. Por lo que les comentaba en la última etapa, que fuimos un poco a los piques de la clase anterior, ¿no? O sea, ustedes imaginen que yo voy a intervenir un material del año 1500 y pico, yo tengo que conocer cómo este material fue confeccionado en ese tiempo. No puedo poner o sea, si la tapa era de pergamino, sacársela y ponerle cuerino. Yo entiendo que a esta altura ya sucedió esto y que no vuelve a suceder. Pero si yo me encuentro con esto, tengo que saber que ese material fue intervenido, ¿sí? ¿Y qué es lo que le pasó? ¿Por qué? Por lo que les estaba diciendo, porque yo voy a tener que llenar un registro. Y en el registro también figura si el material tuvo intervenciones previas, ¿sí? Y ustedes piensen también que las cuestiones relacionadas a la encuadernación antes estaban más relacionadas a embellecer un material que a su funcionalidad. Entonces, eh, a veces nosotros nos encontramos con la dificultad, a esta altura ya prácticamente esto no existe, pero antes, cuando yo estoy hablando al principio, cuando empecé en esta cuestión, los libros se cortaban. Yo empecé estudiando también encuadernación tradicional, porque tenía que conocer la metodología. Uno tiene que conocer el método, cómo se hace. Entonces, ustedes imaginen, ¿no? Un libro del año 1600 que tiene una estructura, que tiene nervios verdaderos,
no los nervios que ustedes ven en las encuadernaciones de cuero, que son nervios que fueron fabricados con cartón y están trabajados con dobladera y parecen verdaderos, pero no lo son, que tiene una forma de costura, que el nervio no está hendido. Y bueno, y me encuentro con todo esto, ¿no? Un nervio hendido, una costura distinta, se reemplazaron las tapas por otra cosa, a lo mejor este material tiene tapas de cuero. Pero yo, si todo esto no lo conozco, no sé cómo era el material antes. Y a todo esto sumarle que aparte se cortó, o sea, se refiró para que el libro esté más bonito. Y tal vez estaba dorado ese libro, ¿no? Vieron que hay libros que están dorados, de frente, en la cabeza y en el pie. Bueno, es un ejemplo solamente. Cuando yo también me encuentro sobre un documento único, la cantidad de registros fotográficos suele ser mayor que la que se toma, ¿sí? ¿Por qué? Y justamente cuando el objeto no es un objeto único. ¿Por qué? Y bueno, porque se van a tomar fotografías antes, durante y después del proceso de intervención. También se registran situaciones especiales o detalles de interés. No voy a detenerme en esto porque excede este curso hablar sobre estas cuestiones. Pero sí tiene que estar identificado esto en el registro. ¿Mm? También acá se van a solicitar informes de intervención. Por eso les decía lo que les estaba comentando antes. También es importante, cuando uno se encuentra bajo un objeto único, primero contratar a personas que sepan trabajar el objeto, que conozcan la materialidad. ¿Por qué? Porque esto va a llevar un tiempo mayor y también va a llevar mayor, digamos, va a ser mayor la cantidad de recursos que voy a tener que, que voy a necesitar para llevar adelante un trabajo de estas características. Cuando una colección o fondo o parte de ella ha sido seleccionado para ingresar a un proceso de intervención, siempre va a ser el resultado de un relevamiento de un diagnóstico. Y siempre va a ser también realizado en el marco de un proyecto de conservación-restauración. También suele pasar, y en general pasa, esto involucra también una etapa de digitalización de los documentos. Otra opción es que el proyecto sea de digitalización directamente. Esto, ustedes lo saben, es lo que sucede ahora. Entonces, el proceso que nosotros vamos a tener en un caso así incluye el acondicionamiento de cada uno de los documentos en la fase previa y posterior a la guarda definitiva. O sea, si el proyecto de digitalización, justamente, yo voy a tener una etapa dentro del proceso que va a ser de acondicionamiento de cada uno de los documentos que van a ser digitalizados, antes de la digitalización y después en la guarda definitiva. O sea, cuando los mando y cuando me vuelven. Porque si el documento está frágil y la manipulación de la digitalización, yo puedo lograr, voy a conseguir que ese documento sufra problemas que no tenía. ¿Lo ven? Entonces voy a tener que estabilizarlo antes de ser digitalizado. Y cuando me vuelve, también lo voy a tener que intervenir para la guarda definitiva. Esto está dentro de un plan de preservación. Bueno, en cuanto a los archivos, nosotros sabemos que los archivos físicos están clasificados en fondos y los documentos agrupados en series, ordenados según un criterio establecido. Esto ya lo sabemos.
como puede ser alfabético, cronológico, otros. Y también tiene asignado un código de identificación. Los registros de los fondos, en general, están conformados según el siguiente esquema. Vamos a tratar de empezar a identificar el nombre del fondo, el volumen, o sea, cantidad de cajas que componen este fondo, fechas extremas o límites del fondo, los metros lineales, que sería el espacio que ocupa este fondo en la estantería. Esto es lo mínimo que nosotros entendemos que el fondo tiene. ¿Estamos de acuerdo en esto? Cada caja, a su vez, tiene registrada la siguiente información. Nombre del documento que contiene, por ejemplo, cartas enviadas, cartas recibidas, expedientes, libros, entre otras cuestiones. Cada grupo puede estar a su vez reunido en carpetas. Fechas límites de la documentación contenida en la caja, cantidad de unidades. Si son expedientes, solo cantidad de carpetas. Hasta aquí se puede verificar que la mínima unidad de registro puede variar según el criterio de registro de cada institución. Algunos consideran como unidad la caja, otros más exhaustivos registran unidad la carpeta, pero en general no está individualizado cada documento que contiene cada carpeta, o la cantidad de folios que compone un documento dentro de un expediente. Esto es así. Los conservadores restauradores consideran cada folio como unidad mínima de intervención, ya que su tarea es el acondicionamiento y tratamiento de cada hoja u objeto de forma individual, respetando la agrupación y orden original que tiene cada unidad, carpeta sobre caja, para evitar desmembrar los grupos y dispersar los documentos que lo integran. Incontabilizar la cantidad de folio o unidades mínimas que entraron en el proceso de tratamiento. Si yo no hago esto, no puedo empezar el proceso de tratamiento. ¿Mm? Antes, después. Antes y después. A este caso particular, acá ustedes ven una caja de archivo. Esta caja es hecha con esos fines. Así es como trabajamos en nuestro archivo. Generamos estas cajas de archivo, las hacemos nosotros. Estas son cajas compradas, las dos, un antes y un después. Estas son cajas hechas. Esto se hace con criterios de conservación. ¿Mm? Para el trabajo que se va a desarrollar y el ingreso al proceso de la documentación, es preciso que esté el registro de cada ítem que contiene cada caja. O sea, todo lo que va a ingresar, todo lo que va a ser procesado tiene que estar registrado. Y tiene que tener el orden que tenía. Cuando el archivo se está generando, nosotros este orden lo llevamos adelante a rajatabla. O sea, que nosotros nos ingresamos lo que así hacemos es identificar el orden y organización que tiene esa documentación tal cual estaba. El orden natural con el que vino este archivo y identificar el productor de ese archivo es algo que no nos puede pasar. O sea, desarmar un archivo no nos puede pasar. Perder un documento no nos puede pasar. Hablando desde la conservación-restauración, ¿sí? Digamos, contempla esta cuestión del objeto como ítem a ítem, hoja a hoja, folio a folio. Tony, Sí, perdón que te interrumpa porque estaba mientras hablabas pensando también en el trabajo que desarrollamos y a lo mejor compartir con las compañeras y los compañeros una experiencia.
En cuanto ya estábamos conversando mucho sobre la importancia de identificar cada documento antes del proceso de intervención, ¿no? Interventivo, de conservación. Y la importancia de identificar, obviamente, a través de un registro, un código. Ese número, ese código alfanumérico, que puede ser, por ejemplo, que identifica al productor y a su vez el orden que tiene ese documento dentro de ese fondo y después lo que corresponda, si es una unidad simple o compuesta y demás, donde se recomienda asentarlo, digo, para que el documento, como vos decías recién, no se pierda, ¿no? Vamos a separarlo inevitablemente a la hora de realizar algún tratamiento sobre ese documento, y ese documento se va a sacar del lugar original donde estaba, por supuesto, y bueno, obviamente dónde queda asentado, porque se discute mucho, o bueno, en bibliotecología me imagino que también a la hora de poner la asignatura topográfica, de qué manera, en algunos casos yo he visto en algunos archivos que se utiliza lápiz, pero eso ya es intervenir y modificar el documento. En otros nosotros trabajamos en dispositivos de guarda transitoria para que ese documento esté identificado sin dañar, digo, sin intervenir el material, sin agregar ninguna información, o la información justamente de este código de identificación, no plasmarla dentro del propio documento. ¿Qué podés decir esto? ¿Qué se recomienda fundamentalmente en ese caso? ¿Se entiende la pregunta, Antonio? La intención. No te entendí, ¿cómo? Claro, cuando nosotros tenemos un código que identifica un documento, Sí, ¿no? El documento único, y lo vamos a ingresar al proceso de intervención, ¿no? Lo sí. vamos a hacer una estabilización, lo que fuere. ¿Dónde asentamos ese registro para que ese documento no se pierda, ese código? No se Sí, sí, recomienda. Sí, 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 eso va a estar en la documentación, o sea, cuando llegue ahora al caso de ok, la ok. documentación, porque todavía no quería llegar rápido a eso. Bueno, lo que sí quería que nos quede, antes de que tal vez empiece, eh, bueno, no se modifica el orden, acá ya lo tienen, nosotros usamos un código alfanumérico. La intervención, la intervención siempre va a estar relacionada justamente la limpieza, la estabilización, la guarda permanente, sistemas adecuados para la conservación. Y siempre esto va a ser con el orden que tenía antes de comenzar el proceso. O sea, no ingresa a ningún proceso nada que no haya tenido el orden. Les quería mostrar una cuestión. Esto siempre se hace antes de desarmar. El registro riguroso se hace antes de comenzar a desarmar los sistemas de guarda para no modificar su orden. Esto siempre se hace antes. Nosotros usamos un registro alfanumérico, uno a uno cada uno de los documentos, y mantenemos el orden con que nos vinieron los archivos. Ustedes se van a encontrar con archivos ya formados, o sea, no lo saben esto, pero tienen que mantener el orden con el que lo encontraron dentro de la caja. Eh, Quiero ir un poquito rápido. Bueno, acá ustedes tienen distintas materialidades, se trabajó distintas variables en el orden de esta, pero quiero ir a esto. Bueno, acá tienen un ejemplo, ¿sí? De una tabla de prioridades, ¿sí? Ustedes acá ven impacto-costo, asunto, proceso, resultado responsable, instrumento. Esto es una tabla de prioridades confeccionada acá para que ustedes lo tengan como ejemplo cuando hacen el relevamiento, ¿no? Por ejemplo, elaboración de un plan de emergencia. El impacto es alto, el costo es bajo, es un proceso de documentación. El resultado, como las acciones a seguir en el caso de un siniestro, el responsable es el conservador. Bueno, esto se hace con un conservador justamente, una computadora y bibliografía, ¿sí? Digamos, es un ejemplo. Y otro ejemplo que les quería mostrar, y prometo que empezaremos la clase que viene con un documento que hoy no pudimos ver, pero esto que está acá. ¿Ven? Esto es una tabla para hacer prioridades, ¿sí? Y viabilidad, las dos cosas.
esto es para la viabilidad de si algo se puede llevar a cabo o no. Y es un ejemplo, ¿no es cierto? En la tabla se indica el proceso y los parámetros que servirán para su cuantificación. Impacto, costo, gravedad, frecuencia y detección. Gravedad, frecuencia y detección son fundamentales, ¿sí? Después también otra cuestión que es fundamental, seguramente ustedes siempre la piensan, es el costo y el impacto que va a tener. Entonces, estos parámetros se definen, a cada uno de estos parámetros se los puntuó entre 1 y 3. Esto es un ejemplo, ¿está bien? En general se hacen entre 1 y 10. En este caso se hizo entre 1 y 3, de acuerdo a la relevancia. Se multiplican para obtener un puntaje final, se multiplican entre sí para obtener un puntaje final, donde 1 es el puntaje mínimo y 243 es el puntaje máximo. Para obtener el resultado final de prioridades y grado de viabilidad, se multiplican entre sí y aquellos que tengan un valor entre 0 y 50 serán considerados como de baja prioridad, y los que estén entre 51 y 100 como media, y los que estén más de 101 hasta 243 como de prioridad alta. Entonces, el impacto. De alto impacto se define lo que es impacto. Está bien, yo ahora no, pero prometo retomar el viernes. De alto impacto sería un 3. De mediano impacto sería un 2 y de bajo impacto sería un 1. En cuanto al costo, alto costo sería 1, porque con alto costo es menos viable. ¿Sí? Mediano costo sería un 2, bajo costo sería un 3. La gravedad, alta gravedad es un 3, mediana gravedad es un 2, y así es como yo voy priorizando y voy completando esta tabla que está acá. ¿Entienden? Así voy cuantificando. Con esto cuantifico, ¿sí? Porque recuerden ustedes que yo voy a tener que presupuestar. Si me permiten un cachitito más, unos 10 minutitos, les voy a mostrar eh, eh, a ver si les puedo compartir. Bueno, no estaría pudiéndoles compartir un PDF que quería mostrarles. Qué macana. Bien, lo voy a tener que solucionar para la próxima. Qué raro. Bueno, tal vez Bruno, si te lo mando a vos, vos lo podés compartir. Lo vamos a compartir la clase que viene. Eh, qué macana. Bueno, lo que sí les digo, ustedes van a ver en la bibliografía que tienen dentro del sitio web de la plataforma, que se llama DIR, es un documento, un PDF. Antes de que lo veamos, a lo mejor alguien lo puede compartir de ahí ese día. Yo, la verdad que no sé por qué razón, con mi máquina no puedo compartir los PDF. Bueno, desgraciadamente no. Le quería mostrar antes de irme un poquito ese documento, que sería, digamos, cómo redondear esta clase, esta reunión de hoy. Pero bueno, no me es posible. Así que les pido que para la próxima, para el viernes, veamos este documento. No sé si alguien lo puede ver ahora y lo puede compartir rápidamente, lo vemos un cachito. Si no, lo dejamos para la que viene. Me dirán ustedes. Ya estamos justo con el horario Bueno, de finalización, si te parece, Victoria. lo vemos, Arrancaríamos lo vemos, lo vemos la la que U. viene entonces. Lo Sí, vemos la sí, que sí. viene. ¿Mm? Así veo si cómo yo lo puedo solucionar. No sé si Dale. no, Si no, más allá de. me lo trasladás y a lo mejor te puedo dar una Sí, mano. sí, no sé si nos podemos quedar un cachito más, Bruno, con vos acá, ahora a ver si yo lo puedo compartir de la otra máquina. Dale, nos quedamos conectados. Dale. Bueno, Gracias. Nos vemos el viernes. cerramos. Hasta el viernes.
Yo como me quedo un cachito, Bruno, acá a ver si podemos Perfecto, compartirlo desde otro lado. de acuerdo. Gracias. A Hasta luego, ustedes. Diana. Gracias. A ver.